Espérenme, porque mi internet está fallando. Sí, yo estoy ahí estoy que en la 24 existe la reencarnación. Ok, ahí nos quedamos entonces. A ver, Bueno, ya lo vimos, pero lo podemos ver de nuevo. perdón. ¿Sí la vimos entonces? Entonces me quedé así. Como quieran. Íbamos a ver lo del tema de la muerte, creo que era el que seguía. Sí, porque sí, es cierto. Igual quién sabe cómo se me movió. A lo mejor lo vi en otro, porque lo de los psíquicos también lo vimos, ¿no? ¿O no? Sí, estábamos en el 27. Pero podemos ver que- Perdón. A ver, me dicen de qué página porque no tengo idea. 27, página 72, Ceci del Manual para el Maestro. Pregunta 27, ¿qué es la muerte? Ahí entonces, mis niñas. Sí, ahí nos quedamos. Ok. Pero creo que estamos en diferentes. Sí. Sus libros tienen otra numeración, Ceci, por eso es más fácil que lo encuentres por capítulo, por manual y por pregunta. Es la pregunta 27 del Manual para el Maestro. Porque sí, sus libros traen otro número. Manual para el maestro. Ah, ok, ya. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Ok. Pregunta 27. ¿Tienen alguna pregunta, mis niñas? ¿Alguna duda de lo que hemos visto? ¿No? Bueno. Voy a empezar a leer, ya saben, si tienen preguntas, dudas, comentarios, me detienen, por favor, ¿ok? Repito, Manual para el Maestro, pregunta 27, ¿qué es la muerte? Párrafo primero. La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas... Caro, te voy a silenciar. Ay, perdón. No te preocupes. No. Ok, gracias, Caro hermosa. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se considera que así es como opera, entre comillas, opera la naturaleza. Y ello no se debe de poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley, entre comillas, natural de la vida. Lo cíclico, lo cambiante y lo incierto, lo inestable y lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengua siguiendo una trayectoria determinada, es lo que se considera la voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer algo así. Si el universo que percibimos, ojo, párrafo 2, primera oración, mucha atención, subrayen. Si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que Dios es amoroso. Pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sino inspirar temor. Tu insignificante vida está en sus manos, suspendida de un hilo que él está listo para cortar sin ningún remordimiento y sin que le importe, tal vez hoy mismo. Y aún así, dice, y aún si esperase, el final es seguro de todas formas. El que ama a un Dios así no conoce el amor, ya que ha negado que la vida sea real. La muerte se ha convertido en el símbolo de la vida. Su mundo es ahora un campo de batalla, en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en una guerra interminable. Ahí donde hay muerte, es imposible la paz. Y muerte vamos a entenderla obviamente como una metáfora. Muerte, tanto como cuando entiendo que el alma desencarna, como cuando tengo pensamientos de miedo, sean los que sean, ¿ok? La muerte, párrafo tercero, es el símbolo del temor a Dios. La idea de la muerte oculta su amor y lo mantiene al margen de la conciencia cual un escudo puesto en alto para bloquear el sol.
Lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios. La muerte presenta una imagen del Hijo de Dios en la que éste acaba, entre comillas, descansando en paz, en los brazos de la devastación, donde los gusanos lo esperan para darle la bienvenida y así prolongar un poco más su propia existencia gracias a su muerte. Dinámica común de esta dimensión del sueño. Mas los gusanos están igualmente condenados a morir. Y de esta forma, todas las cosas viven gracias a la muerte. En la naturaleza, al devorarse unos a otros, esa es la ley de la vida. Dios está loco y solo el miedo es real. La extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren puede seguir existiendo separado de lo que muere, tampoco proclama a un Dios amoroso, ni vuelve a sentar las bases para que se tenga confianza. Si la muerte es real, para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida, pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto, ojo, subrayamos bien fuerte, en esto no puede haber transigencia alguna. O sea, esto sí me acomoda, pero pues esto otro no. Aquí a veces, aquí de repente, no hay transigencia. Con una sola cosa a la que yo le dé verdad en este universo, ya se lo di a todo. O bien, dice aquí, existe un Dios de miedo, o bien, con mayúscula, uno de amor. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de seguir haciendo 1000 más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para él, ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. La realidad, entre comillas, de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real. Pero en ese caso Dios no sería amoroso. Ningún otro punto ilustra en forma tan clara el contraste que existe entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones. ¿Y dónde radica ese contraste tan claro? En el cuerpo, mis niñas. Acuérdense, aquí lo está diciendo clarísimo. Este párrafo quinto lo explica excelente. Si Dios es amor, la muerte es, de hecho, la muerte de Dios. Y por lo tanto, su propia creación no puede sino temerle. Dios no es su padre, sino su destructor, su vengador, no su creador. Sus pensamientos son aterradores y su imagen es temible. Contemplar sus creaciones es morir. Todo esto refiriéndose a un Dios que creó cuerpos, un Dios que decide quién se queda y quién se va de este mundo. ¿Ok? Párrafo sexto. El último enemigo destruido será la muerte, entre comillas. Por supuesto que sí. Sin la idea de la muerte no habría mundo. Todos los sueños acabarán con este. Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones. Y todas las ilusiones nacen de la muerte. ¿Qué puede nacer de la muerte y tener vida? Pues nada. Por otra parte, ¿qué puede originarse con Dios y morir? Pues también nada. Las inconsistencias, las transigencias y los ritos que el mundo fomenta en sus vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real, no son más que necios trucos mágicos que no tienen sentido ni eficacia. Bien importante esta oración 9, mis niñas. Fíjense cómo dice al principio las inconsistencias, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la forma, con el sueño. Las transigencias,
el permitir que algunas cosas tengan verdad, otras no, las que me convengan. Y los ritos, esa me encanta. Y los ritos que el mundo fomenta, cada quien sabrá qué ritos tiene. Son vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real. Y dice aquí, son trucos mágicos que no tienen sentido ni eficacia. Dios es eterno, al igual que todas las cosas creadas en él. Repito, Dios es eterno, al igual que todo lo creado en su mente. El arbolito que tengo aquí enfrente, hermoso, frondoso, divino, ¿es creación de Dios? No, porque se va a morir. Está hermoso el arbolito y me gusta y lo riego y lo cuido y lo abrazo. Pero al tener una fecha límite de caducidad, va a morir. Eso no lo creó Dios. Pero hay una buena noticia, dentro de ese árbol, más allá de la esencia física de este mundo dual, el arbolito tiene una esencia, el arbolito tiene un alma, es así que la creó Dios. Lo que no es perceptible a los ojos ni a los sentidos. Sigo, ¿no ves que de no ser así, él tendría un opuesto y el miedo sería tan real como el amor? Así es. Maestro de Dios, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera, 2 puntos, y subrayamos. No hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de él. No creas en la crueldad, ni permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Lo que parece morir tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. Ya les he platicado esa historia. Aquí enfrente de mi casa, a un lado estaban construyendo una casa y yo de repente oí verdaderamente era un chillido, como un lloriqueo, como un llanto. Y estaban con una máquina y con un lazo arrancando un árbol, porque aquí donde vivo afortunadamente hay mucha vegetación. Pero pues al señor le estorbaba, el ego de Norico, al señor le estorbaba en su casa. Y yo oía que algo lloraba y me asomé y vi al arbolito. No saben, la sensación que sentí tan fea, tan de ego, tan de miedo, tan de indignación. O sea, ¿cómo pueden estar quitando un arbolito? Pero aparte yo sentía que el arbolito lloraba. Pero en ese instante logré rendirme y les juro que escuché una voz, se los juro por Dios, que me dijo, el arbolito no es real. Y entrégalo. Y eso es verdaderamente algo que me pasó y que me cambió la manera de asociarme a lo que hoy observamos como la naturaleza. Y no es que festeje que tiren un árbol, pero logré ver la ilusión desde otra perspectiva. Y eso me dio paz y me permitió entregar al arbolito que a final de cuentas pues lo quitaron. ¿Sí? Sí captan un poquito a lo que se refiere aquí. Tan solo se ha percibido incorrectamente. Es decir, yo había percibido de manera incorrecta y se ha llevado al campo de las ilusiones. Pero logré entregarlo. De ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad, que fue un poco lo que hice o un mucho. Lo entregué porque no entendía qué estaba pasando. Mantente firme solo en esto, 2 puntos. No te dejes engañar, y esto también va bien subrayado, mis niñas. No te dejes engañar por la, entre comillas, realidad de ninguna forma cambiante. Por muy linda que la veamos, por muy real, por muy elevada, por ninguna forma cambiante. La verdad no cambia ni fluctúa, ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. ¿Y cuál es el final de la muerte? Pues la vida, mis niñas. Cuando yo termino de darle realidad a la muerte, al sueño, la ilusión, ¿qué pasa? ¿Qué recuerdo? La vida eterna, no la vida de aquí, del mundo de las ilusiones, la vida eterna. Nada más esto, 2 puntos. El reconocimiento
de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Nada más que eso. Pero no olvides que tampoco es menos. Preguntas, mis niñas. Esta pregunta es hermosa porque te confronta, por supuesto, porque le hemos dado tanta realidad a la forma que te digan que algo que tiene forma no es la vida. Sí, sí confronta, pero da mucha paz. ¿No tienen preguntas, dudas? Seguimos entonces leyendo. Siguiente pregunta, 28. ¿Qué es la resurrección? Párrafo primero. La resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella. Es un redespertar, y esto lo subrayamos, ¿ok? Porque no quiere decir que el triunfo sobre la muerte es que renací, me salí del ataúd y salí de la tumba. No, acuérdense que muerte lo vamos a tomar como una metáfora de todo pensamiento que proviene del miedo, ¿ok? Por eso dice aquí, es un redespertar o un renacimiento. Un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. Bien importante esto. ¿Qué es la resurrección? El invertir la manera en que veo el mundo. No tiene nada que ver con que si el cuerpo se levantó después de declarado muerto. No, eso no existe, eso es basura, eso es sueño. Es reinterpretar cómo observo al mundo. Es la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo con respecto al propósito del mundo. Esto es fundamental, mis niñas, con respecto al propósito. No va a cambiar el mundo, la forma no se modifica, trae su guión y seguirá tal cual. Acuérdense, el propósito del mundo es ser despiadadamente amoroso o amorosamente despiadado. Eso va a seguir. ¿Qué es la resurrección? Que le entregue al Espíritu para que ese propósito se invierta. Es decir, la aceptación de la expiación en uno mismo. No afuera, no en la suegra, no en el jefe, no en el marido, no en los papás, en uno mismo. Porque partimos de la base filosófica del curso, afuera no hay nadie. Es el fin de los sueños de aflicción y la jubilosa conciencia del sueño final del Espíritu Santo. Esa resurrección de la que hablamos es el reconocimiento de los dones de Dios. Es el sueño, subrayamos oración 6, es el sueño en el que el cuerpo opera perfectamente al no tener otra función que la de ser un medio de comunicación. Mucha atención, que el cuerpo opere de manera perfecta no quiere decir que no esté manifestando algún malestar, alguna discapacidad o alguna enfermedad. ¿Ok? Si yo a esa discapacidad, enfermedad, le doy un propósito de amor, permito que sea el Espíritu Santo el que lo observe, el cuerpo está cumpliendo con su propósito de medio de comunicación. Es la lección con la que concluye el aprendizaje, la resurrección, pues con ella se consuma y así se trasciende. Es la invitación a que Dios dé el paso final. Es el abandono de cualquier otro propósito, que no sea el del amor, el de Dios, el del Espíritu. Cualquier otro interés, cualquier otro deseo o cualquier otro empeño. Claro, esto ya son niveles elevados de conciencia, mis niñas. Es el deseo único de estar con el Padre que tiene su Hijo. La resurrección, al ser la afirmación de la vida, por lo tanto, es la negación de la muerte. De esta manera, la forma de pensar del mundo se invierte por completo, no a medias, no a ver si aquí sí, aquí de repente, condicionada, se invierte por completo. Ahora se reconoce que la vida es la salvación
y cualquier clase de dolor o aflicción se percibe como el infierno. Ya no se le teme al amor, sino que se le da jubilosamente, en paz, tranquila, la bienvenida. Los ídolos han desaparecido y el recuerdo de Dios brilla en el mundo sin ninguna obstrucción. Todo en la mente, ¿eh? No tiene nada que ver aquí la forma, la ciudad, el pueblito, la naturaleza. Todo opera en la mente. Se ve la faz de Cristo en toda cosa viviente y no se mantiene nada en la oscuridad, excluido de la luz del perdón. Y aquí se refiere cosa viviente, no al arbolito, sino a la esencia, al alma del arbolito. ¿Ok? Ya no quedan pesares sobre la tierra. El júbilo del cielo ha descendido sobre ella. Acuérdense que el cielo, el júbilo del cielo, es un estado mental, ¿ok? Ahí termina el programa de estudios. De ahí en adelante no habrá necesidad de más instrucciones. La visión ha sido totalmente corregida y todos los errores han sido deshechos. El ataque que no tiene sentido y la paz ha llegado. Se ha alcanzado la meta del programa de estudios. Los pensamientos se dirigen hacia el cielo y se apartan del infierno. Todo anhelo queda satisfecho, pues, ¿qué queda ahora que no tenga respuesta o que esté incompleto? Pues nada. La última ilusión, ojo, se extiende sobre el mundo, perdonándolo todo y sustituyendo todo ataque. Paso por alto, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Se ha logrado la inversión total. No queda nada que contradiga la palabra de Dios. No hay nada que se oponga a la verdad. Y ahora, por fin, la verdad puede llegar. ¿Cuán pronto vendrá? Cuando se la invite a entrar y envolver semejante mundo. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Ahí está la invitación. Rendida, consciente, humilde, honesta. Todos los corazones palpitantes se encuentran tranquilos y llenos de gran expectación porque la hora de lo eterno está por llegar. La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre y en su libertad radica el fin del miedo. Ya no queda en la tierra, ya no quedan en la tierra lugares ocultos que puedan dar refugio a ilusiones enfermizas, a sueños de temor o percepciones falsas del universo. Muy importante, percepciones, proceden de la mente. Insisto, no tiene nada que ver con la forma. Esto no es un momento en el sueño. Esto es un momento en mi pensamiento, en mi mente. Todas las cosas se ven en la luz y en la luz se transforma y se comprende su verdadero propósito. Y nosotros, los hijos de Dios, nos levantamos del polvo y contemplamos nuestra perfecta impecabilidad. El recuerdo continuo. El canto del cielo se escucha por todo el mundo a medida que éste es elevado y conducido a la verdad. Ahora no hay distinciones, niveles, jerarquías, diferencias, no, mis niñas. Las diferencias han desaparecido y el amor se contempla a sí mismo. Mucha atención con esta oración, subráyenla. El amor se contempla a sí mismo. Es decir, entro en un estado de conciencia donde solo observo espejo. ¿Qué necesidad hay ahora de otro panorama? Ninguno. Ya me recordé. ¿Queda algo que la visión pueda llevar a cabo? Por supuesto que no.
Ya hemos visto la faz de Cristo, su impecabilidad y su amor, ojo, tras toda forma y más allá de todo propósito. Somos santos porque su santidad en verdad nos ha liberado. Y aceptamos su santidad como nuestra, como en efecto lo es. Y seremos eternamente tal como Dios nos creó. Y lo único que deseamos es que su voluntad sea la nuestra. Más bien que recordemos que su voluntad es la nuestra. Y ojo, subrayamos oración 9, dice, las fantasías de otra voluntad separada desaparecen. Pues hemos encontrado unidad de propósito. Estas son las cosas que nos aguardan a todos, pero aún no estamos listos para darles la bienvenida jubilosamente. Es decir, el ego me hace creer que ya estoy lista para darle la bienvenida. Y el hecho de que el ego me lo haga creer hace que el júbilo desaparezca. Lo veo como un esfuerzo, como un sacrificio, pinche curso de milagros, qué flojera, mejor hago otra cosa, confrontarme con mi hermano, juzgar al hermano, condenarlo. Por eso aquí la palabra jubilosamente tiene todo el sentido. Cuando de verdad entregamos desde el deseo coherente, auténtico del recuerdo. ¿Por qué? Y aquí lo dice, oración 2. Mientras quede una sola mente poseída por sueños de maldad, el pensamiento del infierno será real. Los maestros de Dios tienen como meta despertar las mentes de aquellos que duermen y ver la visión de la faz de Cristo ocupar el lugar de lo que ella sueña. Esto también es una metáfora, porque si esto se malentiende, entonces me creo que tengo que salir, andar despertando todo aquel que no entra en mis parámetros, en mis conceptos, en mis ideas. Mucho cuidado, ¿ok? Todo esto opera a nivel mental. El pensamiento de asesinato es reemplazado por bendiciones. Se abandonan los juicios y se le entregan a aquel con mayúscula cuya función es juzgar. Y en su juicio final se restaura la verdad del Santo Hijo de Dios. Él ha sido redimido, pues ha escuchado la palabra de Dios y ha comprendido su significado. Bien importante, mis niñas, comprendido su significado, no Noriko, Noriko jamás va a comprender ese significado. Noriko tiene que hacerse a un lado y permitir que sea la parte recta de su mente la que comprenda ese significado. Noriko no, Noriko es un personaje lleno de introyectos, de ideas. Ella nunca lo va a lograr, pero tiene que reconocerlo y entregarlo para que se logre eso. Ojo, subrayamos oración 8, es libre porque ha permitido que la voz de Dios proclame la verdad. Y todos aquellos a quienes antes pensó en crucificar, resucitan ahora junto con él, bien importante, de la mano, a su lado, según se prepara con ellos para reencontrarse con su Dios. Y acabamos el manual para el maestro. Bueno, falta la última, pero eso ya es como un resumen. ¿Qué tal, mis niñas? ¿Queda claro qué es la resurrección? Que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¡Ay, resucitó! No. Es la inversión total del pensamiento. Es el deseo auténtico y genuino de entregar lo que observo en el mundo porque no lo entiendo. No es que esto sí medio lo entiendo. No, no entiendo nada. Es que pasó esto porque estás perdida. Aunque el mundo físico te dé testimonio de que aparentemente estás en lo correcto, estás completamente en lo incorrecto. Siempre repitan, no entiendo nada. Y te lo entrego a ti que sí entiendes, la parte de mi mente recta, la única capacitada para juzgar porque está guiada por el Espíritu, el que sí sabe, él sí sabe.
Él sí sabe para qué perdí el trabajo, él sí sabe para qué generé una enfermedad, él sí sabe para qué se me incendió la casa, él sí sabe para qué encontré al millonario de mis sueños. Siempre entrego todo, positivo, negativo, lo que sea. Mis niñas, preguntas, dudas. Vámonos con la última. Sí, más que nada es rendirte, ¿no? Y entender, Total. más que creo que ya es que nos entre todo, que vaya permeando cada vez más. Creo que la teoría la tenemos muy bien. Clarísimo. La disciplina. La Claro, y disciplina. el reto es la práctica, como dice Caro. ¿no? Y lo fundamental, mis niñas, rendirse. Observación y observarte, pues, ¿no? Claro. O sea, inmediatamente ya nos observamos, ok, ¿qué puedo hacer? Y fluir, ¿para qué es esto? Y a ver, ¿a dónde lleva? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Qué aprendo de aquí? Así es, rendirse. Todo eso que acaba de decir Caro, en una palabra, rendirse, mis niñas. No hay nada que genere más dolor y sufrimiento en esta dimensión, en este sueño, que la resistencia. Resistencia entendida como expectativa, como el control, como el pensar que lo correcto o lo que debe de ser es lo que mi mentecita me dicta. Y muchas veces, de hecho la mayoría de las veces de manera inconsciente, porque son lealtades que traigo de patrones, pero los tengo que traer a la conciencia, reconocerlos, sacarlos a la luz, observarlos, como decía Caro, observar, pero humilde y honestamente. Porque si le tomo la mano al ego y observo, me vuelvo a dar un tope, me vuelvo a estrellar. Tengo que observar después y rendirme, entregarlo. Y eso va a garantizar que fluya, lo que decía Caro, fluyo, me suelto. Fluir es lo mismo que soltar el personaje. El personaje nunca va a fluir. Noriko nunca va a fluir porque ella tiene sus introyectos y bien claros y tienen que ser así, punto. Noriko jamás va a fluir. El fluir es la primera parte de la entrega. Me suelto, me libero, hago un lado a Noriko, la observo desde el amor, un personaje, pero solo así permito que el espíritu pueda entrar en esa fluidez, en ese soltar, en esa entrega. Ya lo demás es inherente al proceso, viene solo. Ya no Y me confiar, ¿no? Digo que es mucho del manual, pero que creo que ya que ahorita que estamos terminando lo del manual, para el maestro, lo principal son, bueno, creo, las características, ¿no? O sea, Total. y sobre todo la consolidación de la confianza. Bueno, ese es la primer característica de un maestro de Dios, la confianza. Sin confianza no puedo cumplir los otros 10 atributos del maestro de Dios. Y esa confianza va mucho más allá de la forma. ¿Por qué? Porque esa confianza que yo la pego más con certeza, aunque después también hay un atributo que es certeza, va mucho más allá del personaje. Muchas veces el personaje como forma me va a estar manifestando o dando testimonio de que no puedo confiar. ¿Cómo voy a confiar? Es una confianza que trasciende la forma, que va pegada al recuerdo, que de hecho no viene de mí, sino de ese recuerdo directo. Es una confianza hermosa, es el descansar en paz. Y lo dice el curso también de manera hermosa. Descansar en paz no es cuando trasciende el cuerpo. Descansa en paz en el sueño, mediante la certeza, mediante la confianza. Así es, mi Caro hermosa. Esa confianza, Se oye hermoso. Dime, Pili. sí, esa confianza es lo que has dicho antes que se me ha quedado como muy grabado, muy importante. Has dicho, primero me rindo antes de observarlo. O sea, sin esa confianza no puedes rendirte antes. Claro que no. Si no te rindes antes de empezar a observar
¿para qué vale? ¿Para qué es esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Si no me he rendido antes, voy a buscar esos patrones, voy a culpar. Se va a crear juicio hacia todas esas creencias que estoy viendo que pueden estar relacionadas. Eso es muy importante lo que has dicho. Primero me rindo, luego... No entiendo. No Porque entiendo. ya no Soy estoy como sola. He confiado. Así es. Súper importante. a que me guíe, ¿no? A no entender, hacer como dice, como hacer como niños. Es que hacer como niños es Exactamente. suelto el yo sé qué es lo que más me conviene, yo sé que esto así es como debe de ser, yo sé que así es. Y primero pregunto, y primero me muerdo uno y me callo y entonces Así antes de reaccionar, o sea, es ese evitar reaccionar tan... Yo le decía hace ratito que estábamos en la lección de hoy para mí es, wow, en Dios no hay crueldad. Y ahorita vimos, o sea, esto de la muerte, vimos a ese Dios cruel. Cruel, claro. A ese Dios cruel y la lección de hoy de en Dios no hay crueldad y en mí Claro. tampoco va muy de la mano de lo de hoy, ¿no? O sea, Total. cómo dejo de ser cruel y me quito mi carita de inocencia. Y, ay, yo no fui, nomás me defendí. O sea, esa para, o sea, a mí, en mi personaje, él Pega. me Claro. pega mucho, pues. Él deja de defenderte, ay, la cruel, la carita de inocencia, soy tan buena, ¿cómo voy a hacer yo algo así tan malo, no? O sea, todo tiene que ser perfectito y también tengo que ser espiritualmente perfectita, o sea, ya también entré al curso porque también era lo que me faltaba nomás, ¿no? Y ahora tengo, o sea, y el sentirte culpable cuando la riegas o cuando no estás a la altura, cuando no estás todo eso. Así ¿no? es. Oye, llevas casi 5 años aquí, ¿cómo es posible que reacciones así? ¿Cómo es y que sigas pensando tal juicio de tal persona? En fin. Así es. Y esa honestidad, el observarte con esa honestidad, es lo que te ayuda a poder observarlo, como decía Pili. Y eso que decía Pili es fundamental. Primero me rindo para observar, porque si quiero observar antes de rendirme, nunca me voy a rendir, porque yo ya entendí, ya juzgué, ya observé, ya condené, ya señalé. Que dice, claro, reconozco, acuérdense, primer paso de todo el proceso, reconocimiento. Reconozco el sueño, reconozco el cuerpo, reconozco la oscuridad, cómo a mi proceso te pega mucho el hacerme la carita de inocente o el hacerme la fuerte, cada quien sabe en su proceso. Reconozco eso, hay que reconocer la oscuridad. Y luego rendirme, si no me rindo, no trunco por completo el proceso. Y la rendición es no entiendo nada, porque de verdad no lo entiendo. El ego Y aceptar la expiación y decir, por no supuesto, soy esto. No claro. soy esta, ni la carita de inocencia, ni la fuerte, ni la que yo lo puedo todo, ni la perfecta. Bueno, soy perfecta porque soy hijo de Dios y eso es lo que tengo que aceptar, pues. Claro. Y eso ya con el personaje a un lado. Porque también si Noriko, Caro, Pili, Cesio, Monse están repitiendo, ay, sí, yo soy bien linda porque soy una con Dios, pero desde el personaje está el ego involucrado. Fíjate que el otro día me metieron en un chat donde la mayoría son españolas que eran alumnas de una maestra Ivette que falleció hace poco. Y están leyendo el libro de Jesús, el hombre que está muy bonito que hizo José Luis Molina. Ah, ok, ajá. Y comentando ahí, y pues la mayoría son maestras de que han hecho los cursos de psicoterapias y 1000 cosas, ¿no? Pero les decía yo lo que vi en ese del despertar, el awakening, que una de
televisión que mandaron, pues todo un documental del despertar de varias maestros y ahí, de hecho, alguien entra de curso de milagros, una maestra, y dice, es que si esperas a que vas a despertar tú como Jesús, tú como Carolina, no, Pues, de eso se trata, de recordar que yo no soy Carolina. exactamente. De eso se trata, porque decían ellos, porque hablaba de que es que todos hay que, o sea, para despertar, todo el mundo tiene que despertar y que hasta las amibas y los protozoarios tienen que despertar. O sea, entonces, ¿qué tanto mi esfuerzo que estoy haciendo para despertar si el otro pendejo se sigue enojando y no hace Total, caso, ¿no? claro. Entonces de ahí, porque yo estoy dando mi esfuerzo y no, ¿cuándo voy a despertar si me espero a toda la bola que tengo que andar cargando? Imagínense ese pensamiento, mis niñas. Entonces le digo, es que la mente es la que va a despertar, no mi persona. Si yo pienso que Carolina va a despertar como despertó Jesús, No, yo creo que al despertar Jesús, despertamos todos como mente. O sea, al final ya pasó y esto es solamente un ver atrás lo que ya sucedió. así es. De hecho, así es. Y en este revisar es como ese milagro de que esto ya no lo tengo que revisar otra vez porque me brinco esta parte, ya hice el milagro, ya no lo tengo que repetir, ya no tengo que ver, va para atrás y otra vez, hasta, ¿no? Pero es de tener esa confianza de que también ya todos, ya simplemente lo estamos viendo desde el final. Así es. Ya pasó. Y eso que dice Caro, es que el que va a despertar no es el personaje. Y cuando aparte entiendes eso, te das cuenta que entonces no tienes que despertar. Que no tengo que hacer nada. Porque ya estaba el recuerdo unido. Entonces, así es. Y yo creo que esa es la parte también pesada de este proceso, el hacer a un lado el personaje. Nos cuesta mucho trabajo. O sea, le hemos dado tanta realidad a Noriko como personaje que te digan, oye, es que lo tienes que hacer a un lado. Dices, y eso lo explica maravillosamente Pellicero o Arandes, Nica Arandes también, de lo que nos cuesta como trabajo hacer a un lado el personaje. Lo vemos como un sacrificio. Por eso muchas partes del curso, muchos libros te dicen, el despertar desde mucho ego lo ves como un sacrificio, porque es deshacerte del personaje, a lo cual le has dado toda la verdad. Pero ahí vamos, mis niñas, ahí vamos. Una Bueno, pregunta. Dime, Pili. Y estábamos comentando que un poco me ha venido la idea mía así, de que cuando vuelve a surgir una situación que dices, esto solo lo estoy revisando, esto ya pasó, esto ya lo entregué, como que no es cuestión de saltársela, ¿no? No decir, esto me lo salto, porque esto ya lo hice. Sería más bien como que ahora no lo estoy revisando sola o ahora no estoy sola viviendo esta situación. Más que decir, no, esto ya lo hice. ¿Por qué tengo que esto otra vez que vuelve? ¿Qué ha pasado? ¿Esto no lo hice bien? ¿Sería más así? Claro, hoy vuelvo a decidir que decido de nuevo. Sí, porque aparte aquí no te saltas nada. Lo que aparentemente podrías estarte saltando es lo que ya no vas a vivir, porque ya lo trascendiste. Si tú estás viviendo algo, es porque no estás sanado a nivel de emociones, ¿ok? A nivel de emociones, mucha atención. Si tú estás viviendo algo que te genera una emoción densa, una emoción que sientes que no te permite conectar, es que no lo sanamos, no hubo un perdón auténtico. Y hoy decidir entregárselo al espíritu. Hoy no lo transito sola. Bueno, nunca lo transité sola, más bien hoy decido transitarlo de la mano correcta, de la mano del espíritu. Y aquí viene un poquito lo que decía Caro, Pili, que ya todo está escrito o ya todo está pasado. Sí, ahí entra un poco también la certeza de saber que nada se sale del orden, que no te tienes que agobiar tanto por decidir algo, nada más a quién se lo entregas. Esa es tu única
tema. ¿A quién le voy a entregar esto? Porque la situación como física ya está marcada, ya está pasada, ya está vivida. Eso es todavía más complicado de comprenderlo, pero en algunos libros yo he leído que cuando logremos el despertar verdadero, veremos cómo todo ya había sucedido. Y como había sucedido en el ínter en que aparentemente me separé y nunca me separé, jamás pasó. Pero bueno, eso ya está así como medio más, muchísimo más elevadísimo y ahorita no es nuestro tema. Pero a ese punto, cuando yo sigo repitiendo como emociones o como situaciones, puedo volver a decidir de manera maravillosa entregárselo al espíritu. Y la emoción va a ser diametralmente opuesta. Voy a poder transitar en paz. Y ese patrón, en función de la emoción, no de la forma, porque eso también solemos confundirnos. En función de la emoción, se va disminuyendo porque eso sí es gradual. El progreso del despertar en esta dimensión es gradual. Voy sintiendo cómo la emoción ya no es como antes, ya no reacciono como antes, ya no me dura tanto tiempo la emoción de rencor, de miedo. Y ahí voy observando que decidí de manera correcta, no que evolucioné ni que desperté, no, que hoy decidí de manera correcta porque hoy de verdad auténticamente, sin importar la forma, la situación, me siento genuinamente en paz. ¡Ah, qué delicia! Vale, sí. Decido de nuevo. Entonces va a ser hoy, ahora. Siempre. Ah, no, aparte siempre es el aquí y el ahora, mis niñas. ¿Dónde puede darse la salvación? Aquí y ahora. El curso lo dice, capítulos 26, 27, el pasado no existe, el futuro no existe. Son armas del ego para enrollarte en el miedo. Pero solo aquí y ahora puedes de verdad hacer la sanación y la curación auténtica. ¿Sí, mi Pili hermosa? Sí, gracias. Bueno, vámonos a la última. No es pregunta, dice, en cuanto a lo demás, como la continuación final del manual para el maestro, que dice, párrafo primero, este manual no pretende responder a todas las preguntas que tanto maestro como alumno puedan plantear. De hecho, solamente aborda algunas de las más obvias, a modo de breve resumen de algunos de los conceptos principales expuestos en el texto y en el libro de ejercicios. No es, sin embargo, un sustituto de ninguno de ellos, ni del de los ejercicios ni del texto. Es un complemento, acuérdense, sino meramente un suplemento. Aunque su título es Manual para el Maestro, no hay que olvidar que el tiempo es lo único que separa al maestro del alumno. De manera que la diferencia entre ellos es, por definición, temporal. Es decir, la diferencia de maestro y alumno solo opera en el sueño, donde aparentemente hay un tiempo. Es posible que a algunos alumnos les sea más útil leer primero el manual. A otros les puede resultar mejor empezar con el libro de ejercicios. Y todavía habrá otros que quizá necesiten empezar en el nivel más abstracto que ofrece el texto. ¿Qué es mejor para unos y qué es mejor para otros? ¿Quién sacaría mayor provecho de rezar solamente? ¿Quién necesita tan solo una sonrisa al no estar aún listo para nada más? Nadie, ojo, debe tratar de responder estas preguntas por su cuenta. Es indudable que ningún maestro de Dios ha llegado hasta este punto sin haberse dado cuenta de esto. El programa de estudios es sumamente individualizado y todos sus aspectos están bajo el cuidado y la dirección especial del Espíritu Santo. Pregunta y Él te contestará. Esa es su responsabilidad con mayúscula y solo Él está capacitado para asumirla.
¿Qué hago cuando acabe el texto? ¿Qué hago si hago esto? Noriko, me quedé en la lección 21, empiezo desde cero, empiezo desde... Pregúntenle al espíritu. Hay recomendaciones generales, muy generales, pero aquí dice, el programa es sumamente personalizado, no tengan miedo, pregúntenle al espíritu cuando tengan alguna duda sobre el curso, sobre el texto, sobre el libro. Responder, dice aquí, es su función. Dirigirle a él tus preguntas es la tuya. ¿Querrías ser responsable de decisiones sobre cuyos antecedentes entiendes tan poco? Pues obviamente no, muchas gracias. Me hago a un lado y le entrego. Alégrate de tener un maestro que no puede equivocarse. Confía, lo que decía Caro, confianza, más allá de la forma. Sus respuestas son siempre acertadas. ¿Podrías tú decir lo mismo de las tuyas? Jamás. Hay otra ventaja, y muy importante, dice aquí Jesús, por cierto, en poner en manos del Espíritu Santo todas las decisiones cada vez más. Esto es hermoso, mucha atención. Aunque su importancia es obvia, tal vez no hayas pensado en este aspecto, 2 puntos. Seguir las directrices del Espíritu Santo es permitirte a ti mismo quedar absuelto de toda culpa. Ya si lo quieres ver muy cómoda, le echas la culpa al Espíritu Santo. Yo te lo entregué a ti y mira qué lindo salió. No te va a quedar de otra. Es la esencia de la expiación. El núcleo central del programa de estudios. Liberarte de la culpa. La imaginaria usurpación de funciones que no te corresponden es la causa del miedo. El creer que tú tienes que tomar decisiones, elegir, juzgar, condenar, señalar. El mundo que ves, importante, subrayamos, el mundo que ves refleja la ilusión de que has usurpado una función que no te corresponde, haciendo que el miedo sea algo inevitable. Devolver dicha función, ¿qué sería a nivel práctico, a nivel proceso? Devolver esa función. Rendirme. No entiendo nada. A quien sí le corresponde. Es, por lo tanto, la única manera de escapar del miedo. Y esto es lo que hace posible, ojo, que el recuerdo del amor retorne a ti. No pienses entonces que necesitas seguir la dirección del Espíritu Santo solo por razón de tus propias insuficiencias. No, no pienses solo eso. Necesitas seguirlas porque es la manera de escaparte del infierno. He aquí de nuevo la paradoja a la que frecuentemente se hace referencia en el curso. Decir 2 puntos y entre comillas, no puedo hacer nada por mi cuenta. No entiendo nada, es ganar todo poder. Esto, sin embargo, no es más que una aparente paradoja. Tal como Dios te creó, dispones de todo poder. La imagen que has forjado de ti mismo no tiene ninguno, el personaje. El Espíritu Santo conoce la verdad acerca de ti. La imagen que tú has forjado, no. Sin embargo, a pesar de su obvia y absoluta ignorancia, dicha imagen asume que lo sabe y que lo sabe todo, porque tú le has infundido esa creencia. Eso es lo que enseñas y lo que enseña el mundo que se fabricó para perpetuar la existencia de ese personaje que cree saber todo. Mas el maestro que conoce la verdad no se ha olvidado de la verdad. Sus decisiones benefician a todos por igual al estar completamente desprovistas de ataque y son, por lo tanto, incapaces de generar culpabilidad. Porque acuérdense que culpabilidad y ataque son una, van pegadas. Cuando ya no hay culpa, cuando ya no hay ganas de ataque, la otra desaparece. Aquel que asume un poder que no posee
se está engañando a sí mismo. Noriko creyendo que puede perdonar o expiar o juzgar. Sin embargo, aceptar el poder que Dios le ha dado no es sino reconocer a su Creador y aceptar sus dones. Y sus dones no tienen límite. Pedirle al Espíritu Santo que decida por ti es simplemente aceptar tu verdadera herencia. ¿Quiere esto decir que no puedes decir nada sin consultárselo a Él? Por supuesto que no. Eso no sería en modo alguno práctico. Y el enfoque de este curso es primordialmente práctico. Subrayamos mucha atención, dice aquí, si has formado el hábito de pedir ayuda en toda circunstancia o situación, puedes estar seguro de que te dará sabiduría cuando la necesites, ya sin pedírsela. Si tú empiezas a hacer una práctica diaria, continua, permanente de invocar, de rendirte, cuando creas que lo necesitas, automáticamente va a llegar. Prepárate para ello cada mañana. Recuerda a Dios cuantas veces puedas a lo largo del día. Pídele ayuda al Espíritu Santo siempre que te sea posible y por la noche, dale las gracias por sus consejos. Tu confianza estará ciertamente bien fundada. Nunca olvides que el Espíritu Santo no depende de tus palabras. Literalmente le puedes decir, hijo de la chingada, ven y ayúdame. No importan las palabras. Él comprende las peticiones de tu corazón y las colma. ¿Quiere esto decir que mientras te siga atrayendo el ataque, Él te responderá con maldad? Él con mayúscula, mucho ojo. Por supuesto que no, mis niñas. Dios le ha dado el poder de traducir las oraciones de tu corazón a su lenguaje. Hijo de la chingada, ven y manifiéstate ya. No importan las palabras, acuérdense, son símbolos de símbolos. Él tendrá la capacidad y sabiduría de traducirlos a su propio lenguaje. El Espíritu Santo comprende que un ataque es una petición de ayuda y consecuentemente responde ofreciendo ayuda, por lógica. Dios sería cruel si permitiese que tus palabras reemplazasen a las suyas con mayúscula. Un padre amoroso no deja que su hijo se lastime ni que se destruya a sí mismo. El hijo podrá pedir lo que le haría daño, pero aún así su padre lo protege. ¿Y no ama tu padre a su hijo muchísimo más que eso? Por supuesto. Recuerda que tú eres su compleción, lo que lo mantiene completo, y su amor. Recuerda que tu debilidad es su fortaleza. Pero no interpretes esto a la ligera o erróneamente. ¡Ojo! Porque la palabra debilidad la puedo interpretar como otra cosa. Dice aquí, si su fortaleza está en ti, bien subrayado, lo que percibes como tu debilidad no es más que una ilusión. Por eso tu debilidad es su fortaleza. Y Él te ha proporcionado los medios para probarlo. Pídele todo a su maestro y todo se te dará. No en el futuro, sino inmediatamente, ahora mismo. No hay tiempo en la eternidad, mis niñas. Dios no espera, pues esperar comporta tiempo. Y Dios, Él es intemporal. Olvida tus absurdas imágenes, tu sensación de debilidad y el temor a ser herido, tus sueños de peligro y todas tus malas, entre comillas, ojo, y todas tus malas acciones. Dios conoce solo a su Hijo, quien sigue siendo exactamente tal como Él lo creó. Por mucho que te creas el personaje, sigue siendo exactamente como Dios te creó y es así como Él te recuerda. Yo te pongo en sus manos con plena confianza y doy gracias por ti de que así sea.
y ahora bendito seas en todo lo que hagas. Dios te pide ayuda para salvar el mundo. Maestro de Dios, Él te ofrece su gratitud. Y el mundo entero queda en silencio ante la gracia del Padre que traes contigo, el recuerdo puro. Tú eres el Hijo que Él ama y te es dador ser el medio a través del cual su voz se oye por todo el mundo. Para poner fin a todo lo temporal, para acabar con la visión de todo lo visible y para deshacer todas las cosas cambiantes. Inspiración pura, mis niñas. Y a través de ti se anuncia un mundo que aunque no se ve ni se oye, está realmente ahí. Santo eres y en tu luz el mundo refleja tu santidad. Hermoso, repito, santo eres y en el mundo y en tu luz el mundo refleja tu santidad. Pues no estás solo y sin amigos. Doy gracias por ti y me uno a tus esfuerzos en nombre de Dios, sabiendo que también lo son en mi nombre y en el nombre de todos aquellos que junto conmigo se dirigen a Dios. ¡Ah, qué hermoso! Amén. Con esto, mis niñas, oración divina, terminamos el manual para el maestro. Vamos a empezar la siguiente clase con un glosario que le llaman clarificación de términos. Ahí se va mucho más específico a Jesús, Espíritu Santo, ego, miedo. Eso lo vamos a empezar a ver la próxima semana. Ya todas deben de tener su anexo, ¿ok? El chiquito, el de la psicoterapia y el de la oración, porque ese no tardamos en comenzarlo. Mis niñas hermosas, preguntas, dudas. Pues hay que volver a leer lo que leímos hoy, que para mí es hermoso esta última oración, esta última parte, y hablando un poco más, es preciosa porque resume, a final de cuentas, todo el propósito del curso. Ya saben, cualquier pregunta, duda, estoy en el chat, mis niñas hermosas, repasen, agarren el libro con amor, ábranlo al azar, lean lo que ahí les presente el libro, de repente, en las tardecitas tomándose su café, antes de dormir, al azar abro el libro, leo un parrafito, dos, cierro ojitos, entrego mi día, le agradezco al Espíritu por sus intervenciones durante ese día, descanso y al otro día vuelvo a empezar. Las veo de hoy en 8, mis niñas hermosas. Muchísimas gracias, las amo. Hagan una excelente semana. Gracias. A ustedes, mis niñas. Bye, bye. Bye. Hasta luego.